La Gran Guerra se dividía en varios frentes, y en el Santo Imperio de Ruberius, Shion mostraba su sonrisa fría y oscura al ver arribar el ejército del señor demonio Dagruel. Esto sucedió durante el tercer día, siendo que el primero, Shion, junto con Adalman y Albert, recibieron la orden de apoyar a Luminous Valentine. Al llegar, notaron que la señor demonio estaba calmada, con sus aires de elegancia descansando en un sofá, pensando que no necesitaba los refuerzos que acababan de llegar contra un mísero ejército de ángeles. Pero las noticias que traían los refuerzos la alarmaron. Dagruel los había traicionado y se dirigía hacia el Imperio. Eso la sacudió y de inmediato convocó una reunión estratégica. Los 7 sabios celestiales, Arnaud, así como todos los capitanes de rango, se reunieron para decidir su actuar en la próxima batalla. Después de escuchar sobre el ataque, Arnaud estaba sumamente preocupado por el bienestar de las naciones centrales del continente, como previendo su derrota, ya que el Imperio era el último bastión que podría proteger las naciones humanas. Luminous y los sabios pensaban en la evacuación completa, tal como lo hicieron en la antigüedad para huir de Veldora. No sería distinto, solo debían ir a un nuevo lugar y levantar la nación nuevamente. Sin embargo, no podrían alzarse con la victoria en retirada. Pero para Luminous, la vida humana era poco importante. Ellos eran su fuente de alimento, y los sabía reproducir como si de ganado se tratara. Pero dado que el enemigo, Velda, había declarado destruir todo, tanto humanos como vampiros y todo rastro de vida en el mundo, Luminous finalmente decidió que se quedaría a luchar y defender esa tierra. Con excepción de Guy Crimson, los señores demonio, además, tenían la obligación de defender sus territorios, y sería una humillación para ella simplemente retirarse. Para una raza de nobles que viven en su lujo y estatus como los vampiros, huir no era una opción que quisiera considerar. Así que, para priorizar la victoria, Luminous levantó los ánimos de todo su personal y los alistó para combatir hasta las últimas consecuencias. Su carisma conquistó humanos y monstruos por igual y todos se prepararon fervientes para el combate. Al final decidieron dejar el mínimo de soldados para repeler el ejército de los ángeles, mientras que sus fuerzas principales enfrentarían a Dagruel antes de que llegara a la ciudad. Además, gracias a los refuerzos de Tempest, la victoria era plausible. Luminous habría de adquirir una deuda con Rimuru por su invaluable apoyo. Arnaud y los Caballeros Santos se enfrentarían a los ángeles con la ayuda de los Caballeros de Sangre, mientras que sus más poderosos siervos, los 7 sabios celestiales, saldrían al frente. Y para enfrentar directamente a Dagruel, estaría Shion y sus guardias personales, los Yomigaeri, acompañados de Adalman, los Caballeros de la Muerte y Albert. Esa misma noche, Adalman invocaría a todo su ejército de no muertos desde el laberinto hasta el campo de batalla. El cálculo más positivo indicaba que las fuerzas del gigante llegarían en 3 días, y usarían ese tiempo para que Adalman pudiera amasar tantos no muertos como fuera posible. Mientras tanto, debían reducir los números de los ángeles al máximo para no caer presa de un ataque de pinzas que fuera definitorio. Las fuerzas de Dagruel avanzaban como una avalancha, sin comida ni descanso, a velocidades anormales. Pero gracias a la información de Rimuru hubo tiempo para prepararse. Los sabios celestiales salieron como exploradores para vigilar los movimientos del ejército enemigo antes de su llegada, utilizando su magia de teletransportación y sus habilidades de ocultamiento. Eran ideales para tal trabajo y lograron de manera efectiva traer información precisa de la posición del enemigo. El plan marchaba a la perfección y durante el segundo día se dedicaron a exterminar ángeles uno tras otro, pero algo inesperado sucedió. Velda apareció en los cielos dando un anuncio a todo el mundo. Milim, su querida hija, había destruido a uno de los pilares del octagrama, Rimuru. Además, Dino y Dagruel se contaban entre sus filas, de modo que solo quedaban 4 señores demonio que se le pudieran oponer, de los cuales la reina del laberinto no era apta para el combate. El ofrecimiento era otorgarle una muerte rápida y sin dolor a quien se rindiera de manera incondicional, mientras el dolor y el sufrimiento le esperaba a quienes se opusieran. En el 7º día caería el juicio de Dios sobre el mundo.
las naciones humanas entraron en pánico y comenzaron las grandes huidas de las capitales, los saqueos y el caos público, aunque no había razón para dar un plazo de tiempo si fuera tan poderoso. Podría dejar caer su juicio en cualquier momento. Quizá dar un plazo era su forma de mostrar su misericordia, pero probablemente su objetivo era lograr encontrar los cabos sueltos en su plan y lidiar con ellos de una manera más sencilla. Los humanos que se habían reunido en las capitales de sus países para tratar de mejorar sus oportunidades de supervivencia estaban en una encrucijada. Si los señores demonio ganaban, todo estaba bien, pero si Velda ganaba, sería sencillo que arrasara con las capitales humanas, donde se habían refugiado la gran mayoría de la población. La fuga era imposible. El origen de sus problemas es que el señor demonio, que se había declarado defensor de la humanidad, Rimuru, había caído, y aunque había otro demonio que había prometido proteger los reinos humanos, sus miedos estaban fundamentados. Este otro era el señor demonio Luminous. Y así la humanidad se dividió en dos, los que confiaban en los señores demonio y los que, sumidos en el miedo, comenzaron a hacer sus propios movimientos pensando en lo peor. Dicho esto, los que aún confiaban eran aquellos que habían interactuado con Rimuru y no creyeron ni por un momento en las noticias de su muerte. En este caos se levantó el nuevo rey de Farmas, Yom, que confiaba plenamente en el señor demonio Rimuru, y en lugar de encerrarse en su país, movilizó a sus tropas para ayudar a los rezagados a encontrar refugio dentro de su reino, esperando a que Rimuru tomara acción, ya que seguramente tenía un plan. Por otra parte, el reino enano de Doargon y la dinastía hechicera de Sarion lideraron una conferencia de los reinos humanos que aún tenían algo de voluntad, y les quitaron el velo del temor con la confianza en el señor demonio Rimuru, y al menos en estos países el orden fue procurado. Incluso el ex imperio oriental ahora era un gran devoto de su nuevo señor y confiaban en su victoria, pero la confusión sirvió al propósito de Velda en muchas partes del mundo, donde los conflictos civiles estallaron y las fuerzas de defensa tenían además que manejar a la gente que, presa del pánico, empezó a causar alborotos por doquier. Dentro de los principales seguidores del señor demonio Rimuru estaba el señor de la guerra, Shion, que al escuchar el discurso de Velda solo pudo sentir una furia cegadora. Esa rabia hizo que dentro de ella se desatara algo que habría estado sellado desde hace algún tiempo y que estaba a punto de ser liberado en la batalla. Y así finalmente el ejército de Dagruel llegó a la capital de Ruberius. La ciudad estaba protegida por 3 barreras. La primera, una barrera antimonstruos que mantenía alejadas a las bestias salvajes para que los ciudadanos pudieran vivir en armonía. Al mismo tiempo, esta barrera no era lo suficientemente fuerte como para doblegar un monstruo de alto rango, ya que la ciudad estaba habitada por vampiros después de todo, de modo que los caballeros santos patrullaban entre la tercera y la segunda barrera, detectando monstruos anormalmente fuertes y restaurando fisuras en la barrera. La segunda era una barrera anti-acumulación de magia, parecida a la que estaba en Tempest, diseñada para que los monstruos no nacieran dentro del territorio de Ruberius bajo ninguna circunstancia. La tercera, por otra parte, era secreta. Solo pocas personas de altísimo rango sabían de su existencia, y era la versión perfeccionada del campo sagrado, el mismo que usó Hinata contra Rimuru y debilitaba enormemente a todos los monstruos dentro de ella, a excepción de aquellos que estuvieran registrados y autorizados para transitar en Ruberius. Era la barrera de purificación del mal y la máxima defensa que había preparado Luminous a través de los siglos. Esta barrera, sin embargo, no era efectiva contra los ángeles, ya que tenían el elemento sagrado. Por eso el séquito de Shion saldría a enfrentar a Dagruel a las afueras de la ciudad. El ejército de no muertos de Adalman era inmune a los efectos de la barrera, ya que contaban con la inversión santo demonio del señor de Gehenna. Dicho esto, los ejércitos colisionaron inevitablemente. 2000 caballeros de la muerte, 100.000 soldados zombie, 20.000 soldados esqueleto,
10.000 arqueros esqueleto, 10.000 caballeros esqueleto y por supuesto el paladín no muerto Albert, el mago Gadra y el dragón de la muerte Wenti. Eran las fuerzas bajo el mando de Adalman. Su desventaja, a diferencia del laberinto, es que no renacerían por su cuenta si eran vencidos. Adalman tendría que invocar nuevos soldados, lo cual drenaría su fuerza de inmediato. Y después estaba el cuerpo de élite de Xion, 10.000 caballeros del terror. Y dentro de esa fuerza de élite, los capitanes no eran otros que los hijos del señor demonio Dagruel. Sin embargo, Xion no pensaba que fueran a traicionarla. Ella los llamó para probar su lealtad y todos ellos respondieron: por supuesto, jefa, ya sea nuestro padre o nuestro tío, lucharemos contra ellos. Pero lo que dijeron la perturbó un poco. Un tío, el señor demonio Dagruel tiene hermanos, y la respuesta es que de hecho tenía dos, uno que actuaba como su asistente personal y otro que nunca antes habían visto, pero sabían de su existencia, y no solo eso, sino que había sido sellado ya que era sumamente peligroso. Adalman seguía incrédulo de que Dagruel de todas las personas resultara ser un traidor, pero Xion intuyó que se debía a que desde el principio él era una especie de compañero de Velda, así que no estaba traicionando a nadie, simplemente Velda no estaba, y ahora había vuelto, y si él seguía a Velda, que insultó a Rimuru, ella lo mataría. Los hijos de Dagruel hacían comentarios estúpidos y Xion castigó al mayor de ellos, Dagura, con un golpe en el estómago, a lo que él se sintió recompensado y sumamente feliz. Con algo de repulsión, Xion decidió evaluar al enemigo con percepción mágica, y aunque las lecturas le decían que ninguno de ellos era de especial cuidado, había algunas masas de energía importantes, y Dagruel por sí solo era un experto en las artes marciales y el combate uno contra uno, por lo que la lectura podría ser totalmente incorrecta contra él. El ejército enemigo tenía 100.000 soldados, y eran llamados la cadena de retención del ejército titán, formado de gigantes, ogros y cíclopes, entre algunos otros monstruos especiales como los Hecatonquiros, gigantes horribles de 100 brazos y 50 piernas. Adalman pensaba sobre la estrategia adecuada. Posiblemente sus no muertos pudieran enfrentar al enemigo gracias a las dotes de comando de Albert, y a que sus soldados estaban equipados con armaduras, espadas y escudos de la mejor calidad producidas en Tempest, gracias a mucho tiempo de recolección de acero demoníaco en el laberinto. Xion, por su parte, era mala administrando el dinero y no podía equipar tan bien a su unidad, y los fondos de guerra estaban destinados principalmente a la unidad de Geld, que siempre hacía las tareas más pesadas. Rimuru le había dado algunas armaduras, pero estas solo se repartieron entre los Yomiga Eri y algunos capitanes. La mayoría de su unidad no contaba con equipo de calidad, y eso le hizo sentir como que había perdido contra Adalman. Pero lo que le faltaba en organización lo compensaba con su fuerte instinto bélico. Xion permanecía en el campo de batalla solo gracias a la inteligencia de Adalman, ya que cuando Velda anunció la muerte de Rimuru, ella quería partir de inmediato para buscar su paradero, y Adalman la convenció de que si alguien sabía dónde estaba o qué había sido de él, era el comandante enemigo Dagruel, y eso también hizo que la prioridad de Xion fuera la victoria absoluta contra el señor demonio. El primer ataque lo hizo Adalman. Como hechicero, si la batalla cuerpo a cuerpo comenzaba, no podría apoyar por temor al fuego aliado, así que tendría que agotar su poder mágico para hacer estragos en las fuerzas enemigas a distancia. Adalman se elevó sobre la espalda de Wenti, quien emitía una aura de mortandad que mataría a cualquier humano con solo acercarse, pero que, por el contrario, fortalecía a Adalman, quien comenzó a recitar su encantamiento. Aunque el hechizo en sí no era del todo dominado por él, ya que no podía utilizar magia anti-ejércitos dentro del laberinto. Con su regalo definitivo, Libro de los Muertos Necronomicon, sus palabras eran corregidas automáticamente como si conociera el hechizo a la perfección, y ejecutó la magia Meteorito de Tempestad. Una hermosa formación mágica fue creada en el cielo, y de ella emanaron como torrentes de luz múltiples meteoros que comenzaron a descender de los cielos, hasta 1000 de ellos. Meteoritos desde los 50 centímetros hasta 1 metro de ancho que esparcieron la muerte entre las filas enemigas. Miembros arrancados y cabezas aplastadas fueron el resultado de tan poderosa magia, y Adalman a su vez fanfarroneaba frente al hechicero Gadra que lo acompañaba,
y molesto por su presumido compañero, respondió realizando su propia magia definitiva. Impulsado por su propio regalo, el Grimorio buscó el conocimiento de la magia más oscura que ni siquiera Adalman conocía. Él probablemente había usado el encantamiento de tipo invocación más poderoso del que había registro, y Gadra, por su parte, usaría el hechizo de magia oscura más poderoso, Peligro Nihilista, el hechizo a gran escala que aplicaba el efecto de desintegración más grande que se podía invocar. Del cielo cayeron entonces esferas como de electricidad, conocidas como colmillos de la oscuridad, que comenzaron a tragar uno tras otro a los enemigos. Siendo que esta magia solo repartía desolación en el mundo, era conocida como un hechizo prohibido del elemento vacío, el cual perduraba en el mundo por generaciones. Adalman estaba molesto y aturdido, ya que tuvo que apoyar a Gadra con su hechizo, ya que de otra forma no hubiera podido controlarlo, pero ambos ataques fueron sumamente efectivos. Los gigantes, como enormes masas de energía, no fueron aniquilados del todo, pero su ejército se redujo a la mitad, y bajo esas circunstancias cualquiera se hubiera retirado. Pero ellos continuaron sin vacilar, regenerándose con una velocidad inaudita. Viendo esto, Adalman y Gadra, que ya habían agotado su poder mágico, se retiraron a reportar a Xion lo sucedido. De los 100.000 que había, solo quedaban 50.000, pero eran sin duda los más débiles quienes murieron, y solo era prueba de que las fuerzas restantes eran abrumadoramente poderosas, por lo que Daggroel no sufrió mucho por ese ataque, aunque sí reconoció que fue un error de cálculo. Aunque los gigantes verdaderos poseen la habilidad racial Nulidad Mágica, con la cual es simplemente imposible asesinarlos con magia. Daggroel pensó en esto y en sus hijos Dagura, Ryura y Debura, y se dio cuenta de la inevitabilidad de su batalla. Pero, ¿qué tan fuertes se habían hecho sus hijos? Él estaba orgulloso de ellos y de manera inconsciente, quizá, los había liberado de la influencia de Velda, como su amigo Dino se lo había dicho, usando su habilidad Belfegor para volverlo perezoso y tratando de que enviara lejos a sus hijos para que no estuvieran atados por la misma maldición que ellos. Quizá ese era el caso, o quizá no. Al final, Dino seguía siendo un sirviente de Velda, tal como él, y ninguno de los dos dudaría en obedecerlo. Los gigantes avanzaron con fe pura y ciega en su señor. Estos medían entre 3 y 5 metros de altura, aunque había algunos excepcionales que medían hasta 10 metros. Al principio, estos aplastaron a los esqueletos, pero con la magia de Adalman, de los restos se formaron gigantes esqueletos, conformados por huesos de miles de sus soldados, y estos fueron capaces de aguantar en la vanguardia. Los esqueletos gigantes medían unos 7 metros de altura. La batalla alcanzó un punto muerto. Los esqueletos se regeneraban infinitamente gracias a la magia sagrada lluvia curativa, y los gigantes por naturaleza tenían una regeneración casi infinita también, así que solo se desarrolló un intercambio de golpes sin fin. El plan era enviar a los caballeros de la muerte a dar el golpe final una vez que los esqueletos cansaran al enemigo, pero vista su regeneración ellos no podrían cumplir tal hazaña, ni los caballeros del terror, ya que los gigantes eran incapaces de sentir miedo y además podían repeler todo tipo de magia. Entonces, aunque ahora superaran al enemigo 3-1, era una batalla imposible si no podían reducir más sus números. Albert, por su parte, se batía en duelo de espadas con uno de los gigantes de menor tamaño, uno de 3 metros, que blandía un enorme mandoble como si se tratara de una extensión más de su cuerpo. Era uno de los tíos de los hermanos gigantes, el auxiliar Grassword. En realidad fue una gran coincidencia que esta batalla tuviera lugar, ya que Grassword era un guerrero imbatible que además de la nulidad mágica tenía destrucción de armas, y cualquier arma de menor clase a la leyenda sería destruida al contacto. Solo Albert, que era anormalmente poderoso y contaba con un equipo de clase divina, podía enfrentarlo, y de no haber estado ahí el frente habría caído hace mucho. Los hermanos gigantes estaban debatiendo si debían ir a enfrentar a Daggroel, pero Xion los detuvo, ya que él era su objetivo. Ellos debían liderar a los caballeros del terror y mantener el perímetro de su eventual duelo. Pero algo en la retaguardia enemiga llamó su atención: un gigante de aproximadamente 2.5 metros de altura, lleno de cadenas, fue liberado, y los hermanos lo reconocieron como el dios de la guerra, el Kishin alborotador, su tío Fen.
Ese ser mostraba una sonrisa sádica llena de euforia, y al liberar su aura, Shion lo notó con preocupación. Este gigante tenía tanto poder mágico como un dragón verdadero. Solo había sentido ese tipo de energía de Veldora y Belgrind, y les dijo que, para ellos, era imposible enfrentar ese tipo de bestia. Al principio, pensó que sería suficiente con ella. Adalman y Luminous serían 3 señores demonio despiertos contra solo uno, pero ahora sabía que se había equivocado por completo. Mientras hablaban, las cadenas de Fen eran removidas y Gadra los interrumpió. Aparentemente, en la antigüedad, el emperador dragón de los cielos Beldanaba había sellado a un dios malvado. 2 de los 3 hermanos habían decidido continuar sus vidas en tranquilidad, pero el otro fue sellado con las cadenas de Dios, Gleipnir. A través del tiempo, las mismas cadenas que absorbían el poder de Fen habían evolucionado, pero la amenaza no eran las cadenas en sí, sino el ser al que sujetaban. Al verlo, Gadra recomendó la retirada completa, pero Shion se negó con la convicción de cumplir las órdenes de su señor y defender exitosamente el imperio de Ruberius. De la nada, como una explosión, Fen recorrió todo el campo de batalla a una velocidad impresionante hasta llegar a Adalman, que usaba magia de apoyo y estaba protegido por una multitud de barreras, para con un solo golpe lleno de espíritu de lucha y nada más, romper todas las barreras y mandarlo al suelo. Shion estaba en shock, mientras que Wenti fue de inmediato a ayudar a Adalman, pero también fue derribada por un único golpe de Fen. Aunque Adalman era un mago y no se supone que fuera fuerte en el cuerpo a cuerpo, que cayera de un solo golpe era algo inesperado y sorprendente. Cuando Shion pensaba esto, escuchó una voz detrás de ella, la cual también era increíble, rodeada de barreras y de su séquito personal y a una distancia muy grande del enemigo. ¿Cómo había llegado hasta ahí alguien sin que nadie se diera cuenta? Este hombre le dijo: "Sigues de espectadora, a pesar de estar luchando contra mí. Tienes una gran calma". Era el señor demonio Dagruel. Shion, en un estado de shock, comenzó a desesperarse y preparó su espada para atacar, utilizando su habilidad Chef para alterar la realidad y las probabilidades. Elevó sus propias estadísticas hasta un número imposible incluso para su propio cuerpo y se lanzó con todo contra Dagruel, mientras utilizaba su habilidad para cambiar el destino del ataque cada segundo y poder garantizar un golpe limpio, aún a costa de la barrera sagrada detrás de ella. Por poco, Gadra logró evacuar a los soldados que se verían envueltos en el golpe, pero este nunca impactó. Con un rugido infundido de espíritu de pelea, Dagruel detuvo en seco los movimientos de Shion y la hoja de su espada nunca hizo contacto con él, y le dijo que aún le faltaba mucho para poder oponerse a él. Se movió a una velocidad imperceptible y le impactó de lleno con el puño, rompiendo la barrera mágica y dejándola prácticamente fuera de combate. Ni siquiera podría ser llamada una pelea. Después una segunda voz: "Parece que fuiste ingenuo, ahora duerme una pequeña siesta". Con el aroma de dulces rosas, una hoja parpadeante hizo contacto con la cabeza de Dagruel, mientras, ornamentada en oro y joyas y con un elegante vestido negro, descendía del cielo el señor demonio Luminous Valentine. Desde el inicio de la batalla y consciente de sus propias limitaciones, Luminous trazó su única oportunidad de victoria, y cuando encontró una apertura en Dagruel, lanzó sobre él su técnica más devastadora. Pero, riéndose, Dagruel respondió: "Es cierto que fui descuidado, pero ¿acaso tuvo alguna consecuencia? ¿Puedes decir que ese ataque me hizo algún daño?". Y sus palabras hicieron que Luminous se congelara. Dagruel avisó: "Prepárense, si no quieren que este sea su fin", y se preparó para lanzar su ataque en esas tierras donde la tiranía absoluta de Dagruel estaba a punto de barrer con todo. Albert y Grassword peleaban con cada vez más intensidad y la cadena de mando dejó de funcionar. Todos los capitanes de ambos bandos estaban sumidos en combate y las unidades de menor rango fueron dejadas a sus propias decisiones. Grassword disfrutaba la pelea y alababa la técnica de Albert, mientras que este le daba todo el crédito a su señor.
Rimuru que le había otorgado tal bendición. La situación estaba completamente fuera de control y derribar a un comandante enemigo le daría un respiro increíble a su bando, fuera quien fuera el que lograra tal hazaña. A diferencia de él, que había encontrado un rival digno, parece que Fen había encontrado un rival débil para él, un mago que no podría hacer nada contra la nulidad mágica. Pero decir esto era un plan para tratar de distraer a Albert, al preocuparlo por el bienestar de Adalman. Pero Albert, como su guardián, estaba consciente de su poder y le dijo que como uno de los 12 patrones de Rimuru, no debía de menospreciar al rey de los muertos. Y dado el caso, Grassworth se alegró de saber que Fen podría divertirse un poco más y reanudó su ataque. Adalman sintió que su conciencia estaba a punto de abandonarlo y notó brevemente cómo su enemigo se elevaba para atacarlo desde arriba, pero usando todo su poder mágico preparó un encantamiento para darle la vuelta a la batalla, pero recordó las palabras de Gadra sobre la nulidad mágica, y después de que su enemigo rompiera con tanta facilidad sus barreras, supo que, en efecto, no podría haber otra causa, así que antes de que su hechizo saliera, drenando aún más su poder mágico, cambió a una opción no mágica que había preparado. El hechizo elegido fue Legión Inmortal, que convertía a todos los muertos en soldados, sin importar si eran aliados o enemigos, y los cuerpos de los gigantes que habían caído en batalla fueron reanimados como soldados fieles a Adalman, gigantes de la muerte, con 4 metros de altura, puesto que no todos los cuerpos eran utilizables y que estos gigantes fueron formados por partes de múltiples cadáveres. Su número no superó los 1000, pero eran más poderosos que los caballeros de la muerte y conservaban su poder de regeneración como gigantes. Los gigantes de la muerte dominaron el campo de batalla y Adalman se dirigió a apoyar a Wenti, quien regresó a su forma humana para sanar sus heridas. Adalman, con su sabiduría de hechicero, evaluó a Fen. Velocidad de combate, poder destructivo y defensa impenetrable. Era un enemigo de primera clase con una cantidad de poder como la de un dragón verdadero. Si enviaba a los esqueletos, solo serían destruidos. Así que dijo, vaya, parece que es hora de utilizar mi cuerpo altamente entrenado. A lo que Wenti no pudo comprender sus palabras. Después de todo, era un esqueleto, no tenía músculos que entrenar. Pero Adalman se lo explicó. Antes de ser un sumo sacerdote, su puesto era el del puño santo. Dado que Albert le protegía en el cuerpo a cuerpo, no había necesidad de combatir con sus puños. Incluso contra Wenti, cuando logró vencerla por primera vez, ya que tenía un gran tamaño, no pensó que pudiera pelear usando los puños, de modo que no había tenido la necesidad de mostrar su habilidad marcial. Además que, era cierto, como esqueleto no tenía sentido entrenar, no había carne que fortalecer, así que le dijo la estrategia a Wenti, la cual se basaba en utilizar ataques físicos. El plan era descabellado, pero Wenti escuchó atenta. Era simple. Wenti dejó su vida en las manos de Adalman, relajándose por completo para permitirle realizar el ritual de posesión, mediante el cual ahora controlaría el cuerpo de Wenti para pasar al combate mano a mano. Aunque desconocía si podrían separarse nuevamente, no había tiempo de dudar. La posesión dio origen a un nuevo ser, un hombre joven de cabello negro, vestido con ropas de sacerdote, y así ambos se convirtieron en uno solo. Después de tanto tiempo podría usar su verdadera fuerza, un cuerpo con gran fortaleza física y mágica, y pensó que podría darle una buena pelea a Sejeon, y aunque perdiera, creía estar al menos al nivel de última. No es que creyera que pudiera vencer a Fen, pero en ese estado podía ganar algo de tiempo. Los 7 sabios celestiales terminaron su misión de reconocimiento y se dirigieron al distrito exterior para repeler a los gigantes que habían penetrado las defensas. Después regresaron siguiendo a Luminous y se encontraron con la escena sorprendente de un caballero que podía luchar en igualdad con el rey de la espada Grassworth, además del ataque fallido de Luminous, y por último con un gigante berserk imparable que luchaba contra un monje sumamente habilidoso, y todo esto sucedía al mismo tiempo. Ante eso solo pudieron alabar a Albert y Adalman, que en el pasado formaron parte del reino de Ruberius y que ambos tenían las cualidades para convertirse en héroes, pero fuese cual fuese la razón, ninguno de los dos había conseguido el huevo del héroe.
pero ya que no obedecían a Luminous ciegamente, eran una espada de doble filo que no podía ser controlada, y por esto no se hicieron compañeros en sus tiempos. Los sabios decidieron enviarlos a una misión suicida contra el dragón zombie, donde murieron y su plan se cumplió. Pero aquí estaban, y eran mucho más poderosos que en el pasado. Ahora no tenía caso pensar en eso, así que se movieron a ayudar a su señora Luminous. Ella tenía la impresión de que lo que pasaba era imposible. Su máximo ataque, la bendición de la muerte, que tenía el simple efecto de revertir la vida y la muerte, no le hizo nada a Dagruel. Las otras peleas fueron evaluadas con Rey de la Lujuria Asmodan y para Grassword contra Albert, aunque estaban igualados en técnica y parecía una pelea pareja, las reservas de energía de Grassword eran superiores y era cuestión de tiempo para que le diera la vuelta. La otra pelea era similar. Adalman, con su cuerpo rejuvenecido, peleaba con gran maestría y a base de técnica marcial podía defenderse de Fen, pero la diferencia de poder era abismal. No tenía oportunidad. Mientras más se alargara la pelea, más evidente sería el resultado. Tal capacidad de combate y frialdad para revertir cualquier arremetida de Fen eran en sí un milagro, pero la derrota le llegaría eventualmente a Adalman. Y después estaba Xion, que peleaba contra Dagruel, y con cada golpe parecía que había sido su final, aunque ella seguía levantándose una y otra vez solo para ser derribada de nuevo. Los hijos del señor demonio le pedían que se detuviera. No tenía caso alguno enfrentarse a su padre, y le rogaban a Dagruel dejarla en paz para luchar con ellos en su lugar. Y, aunque sí llamaron su atención y lo enfrentaron, fueron arrollados por completo y ahora estaban al borde de la muerte frente al aterrador poder de Dagruel. No había nada que hacer. Los 7 sabios celestiales llegaron y le dijeron a Luminous que habían preparado una vía de escape para ella, pero Luminous dudaba. Aunque no pudiera ganar, en verdad no parecía correcto retirarse. Su magia era lo único que le permitía a Xion seguir luchando. Si se retiraba, solo le esperaba la muerte a los demás, y por su orgullo como reina de la noche, reina de los vampiros y señor demonio, no permitiría que la hicieran huir. Le ordenó a los sabios retirarse y se preparó para enfrentar a Dagruel, pero los sabios se negaron. No la abandonarían por nada. Si ahí era donde conocerían su final, sería al lado de su dios Luminous. Entonces pensó en una estrategia para proteger la ciudad. Invirtiendo el atributo de la barrera sagrada, los ángeles no podrían entrar, y ahora que los gigantes habían sido comprometidos al exterior de la barrera, solo debían mantener la lucha afuera el tiempo suficiente para que Tempest enviara más refuerzos. En realidad era su única opción. Le preguntaron si ella creía en Rimuru, pero no era así. Creía, sin embargo, en la fe que le tenían sus seguidores que daban todo en el campo de batalla, y pensaba que no los dejaría olvidados. Por eso, hasta que llegara ayuda, ella pelearía contra Dagruel. Los sabios cumplieron la orden de revertir la barrera mientras que Xion se levantaba de nuevo, pero Dagruel ya estaba harto. Entró al combate porque sintió la necesidad de hacerlo, pero viéndolo bien, no había tal necesidad. Esos enemigos no merecían su atención. Sin embargo, ella se seguía levantando, y era seguramente por el apoyo de Luminous. Entonces Xion sintió el instinto asesino de Dagruel e intentó detenerlo, pero fue inmovilizada por un fuerte golpe, y Dagruel encaró a Luminous. Ella no comprendía sus propias acciones. Aún enfrentando una derrota inminente, quería pelear, quizá por la influencia de Chloe, o por Xion, que no se daba por vencida, y con una confianza sin fundamento se enfrentó al gigante, quien detectó una inquietante aura emanando de ella. Luminous no sintió satisfacción, sino solo un orgullo que no le cabía en el pecho por ser capaz de enfrentar su destino de frente, no como cuando fue atacada por el odioso dragón de la tormenta en el pasado. Y entonces el puño de Dagruel se dirigió a ella, un puño que habría de arrebatarle la vida, pero antes de que hiciera contacto, y debido a un hecho que sucedía a miles de kilómetros de distancia, el tiempo fue detenido, y en ese espacio de tiempo detenido, una mano se opuso al golpe de Dagruel y lo detuvo por completo, una mano que le pertenecía a un hombre de piel bronceada. «Yo he llegado», el hombre gritó en voz alta mientras reía estruendosamente, pero como el tiempo estaba detenido, nadie pudo escucharlo, con la excepción de Dagruel.
Aunque en una mirada más cercana, Luminous logró escucharlo, pero su cuerpo no se podía mover, a diferencia del de Dagruel, quien se preguntaba por qué se había detenido el tiempo. Era sorprendente que Dagruel pudiera moverse en un mundo detenido. En cuanto más lo pensaba, más ridículo parecía, pero era cierto. En este estado, solo el hombre que detuvo el golpe podría enfrentarlo, el dragón de la tormenta, Veldora. Veldora estaba decepcionado de que nadie fue testigo de su entrada heroica, y Dagruel lo recibió con un cordial saludo, aunque dándole la noticia de que no había sido él quien detuvo el tiempo. Seguramente el responsable fue su hermana mayor, Belsard, pero no había nada que hacer al respecto. Además, que no tenía mucho sentido detener el tiempo. Las cosas en el tiempo suspendido permanecían iguales. Quizá te pudieras mover a otro lugar o prepararte de alguna manera, pero no podías cambiar el estado de los objetos congelados en el tiempo, ya que no se podía producir un cambio de estado. Pero por algún motivo, ella detuvo el tiempo, y eso los llevó a esta situación, aunque sí que podían interactuar entre sí los seres que eran capaces de moverse en un mundo detenido. Veldora le pidió a Dagruel si podían esperar a que el tiempo volviera a tomar su marcha, para que él volviera a hacer su entrada y que los demás lo pudieran ver. Dagruel le preguntó a Veldora la razón de esa petición. Él le dijo que era porque Luminous le tenía resentimiento por algo que hizo en el pasado, así que pensó que si la ayudaba ahora lo perdonaría y todo quedaría atrás. Luminous, aunque no se podía mover, era consciente de lo que pasaba y solo deseaba estrangular a esa lagartija. Pensó en darle una lección después, y cuando Dagruel estaba decidiendo si aceptar o no la solicitud de Veldora, alguien más comenzó a moverse en el tiempo detenido. Era Xion. Con sus ojos inyectados de sangre y sus heridas abiertas, revestida de una atmósfera sombría y extraña, Dagruel le dio una mirada de curiosidad. Veldora pensó que la habilidad de Belsard se había detenido, pero notó algo y decidió guardar silencio. Xion comenzó a hablar y le dijo: «Señor Veldora, esa es mi presa. ¿Podrías entregármelo?». Veldora aceptó, y no solo eso, sino que le dijo a Xion que le prestaría su poder mágico. Mediante el pasaje del alma, podía tomar tanto como quisiera, a lo que ella agradeció. Veldora gruñó desgastado por la increíble cantidad de poder que Xion estaba drenando de su cuerpo. Las heridas fueron sanadas, incluso sus ropas ahora parecían nuevas, y un momento de silencio reinó mientras que Dagruel levantaba sus cejas esperando a que su oponente estuviera preparada, y finalmente, en el mundo detenido, la voz del mundo anunció: «Individuo Xion ha adquirido una habilidad definitiva. Señor tirano, Susano». Entonces Xion encaró a Dagruel diciendo: «Perdón por hacerte esperar, te daré algo de diversión». Dagruel aceptó gustoso y se enfrentaron una vez más. Si el video te gustó, por favor, regálame tu like y tu suscripción al canal, activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord, Federación Jura Tempest, y a mantenernos en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.